Bueno, seguimos juntos a través de ¿Qué tal, Fernanda? Dos aspectos muy importantes que surgieron alrededor de pues el mundo, sin duda alguna, en este fin de semana, dos acontecimientos interesantes y que vale la pena que podamos meternos un poquito más de todo lo que pasó y precisamente por eso hoy, como cada lunes, nos acompaña el doctor Óscar Valdés, pues para platicar de esto, de lo que sucedió primero allá el doctor José Óscar Valdés Ramírez, doctor en Derecho Constitucional, de lo que está sucediendo en Venezuela, que sigue como esta papa caliente y que algunas personas todavía ven muy difícil este cambio que se pudiera dar, que Juan Guaidó realmente ya tome la batuta, que Maduro diga, bueno, ahí nos vemos, ya me voy, ahí les dejo el paquete, la situación entre lo que es el pueblo y la cuestión militar. Todo esto que pasa en Venezuela, todo esto que vemos evolucionando, ya la oposición está fuerte, los que estaban divididos se empiezan a unir en contra de Maduro. Pero pues todavía como que falta mucho camino, ¿no? Falta un buen trecho. To- Mira, si hacemos un análisis de América Latina, de los dictadores que se han tenido, ninguno se ha ido por la buena, ninguno se ha ido con una paz negociada, se han ido siempre o porque se impone un conflicto internacional o un golpe de Estado. Así es como se ha acostumbrado. El asunto de Venezuela, primero que nada, cuando estaba Leopoldo y cuando estaban todos completamente desunidos. Hoy, como comentas, hay una unidad, ya está Leopoldo Guaidó, está Guaidó, está Leopoldo, están unidos ya están haciendo un frente en contra de Maduro. El asunto es muy simple. El problema que tenemos es el ejército. Y el ejército sigue todavía prácticamente pues de la mano de Maduro. De hecho, apenas hizo una marcha con el ejército. Para que tengas una idea, entonces el peso realmente es ese. Yo ya veo un conflicto internacional grave en el caso de Estados Unidos. Digo, no es un secreto a voces que gran parte de la gente de Venezuela vive en Miami, son republicanos, y le pueden dar un voto pesado en contra de Trump si no los ayuda, ¿no? Entonces ya se está viendo más como una injerencia norteamericana por los recursos. Y también hay una cosa muy importante. Primero recordemos que en Venezuela lanzan un plebiscito que no fue válido, pero un ejercicio democrático donde supuestamente movieron medio Venezuela en contra de Maduro. Luego Maduro lanza las elecciones y ellos las desairan y no van a ninguna elección. Y luego cuestionan las elecciones de Maduro por ser fraudulentas, cuando no participaste en ellas. Y lo que estás buscando desde un poder es que te permitan llegar al poder sin una elección. Ese es el fondo del asunto como tal. Por eso se ha puesto tan complicado el tema. Porque estás desconociendo una elección presidencial en la cual no participaste. Y ahora quieres, en base a un poder, que llegues y digan, no, ¿sabes qué? Ya no fuiste tú y ahora voy a entrar yo. Cuando realmente lo que deberían hacer las partes para poder destrabar este conflicto, porque a lo que van es un conflicto bélico importante, van a un baño de sangre. Las posturas están muy encontradas. Unos en que te vas y otro que no me quito, y no hay ningún diálogo. Y el pueblo de Venezuela está en medio. Si llegaran a un diálogo real y fructífero, que digan, ¿sabes qué? Vamos a unas elecciones presidenciales, que las califique la ONU, que las califiquen los que sean, que vengan. ¿Para qué? Para que realmente tengas un poder democrático del que vas a poder emanar. Eso va a ser interesante. Eso no se ha dado. Pero, a ver, ahí le pregunto, doctor, ¿existen las condiciones por parte, por ejemplo, en el caso de Maduro, que realmente acepte sentarse a dialogar con Juan Guaidó, en donde la propuesta sea precisamente de, ok, ni tú ni yo, nos vamos a unas elecciones, vamos a coordinar y vamos a propiciar el clima para que se generen unas elecciones y de ahí se determina? Me parece que una de las cuestiones importantes es que Maduro prácticamente está cerrado a yo no lo suelto, o sea, yo estoy aquí y de aquí no me muevo. Maduro lo que quiere hacer es un diálogo. El problema es que la oposición sí está en un sentido de decir no hasta que te vayas. Y aquí a lo que están llevando es una confrontación. De hecho, la semana pasada que veíamos que era la confrontación y que decían que el golpe de Estado se iba a dar, no se dio. O sea, al final de cuentas hubo una cantidad de muertos ahí, pero no se dio Claro. como ellos lo estaban esperando. Yo creo que lo que tienen que hacer es cambiar las cosas. ¿En qué sentido? Maduro sigue teniendo el poder del ejército. Todavía, y se mantiene por el ejército. Siguen con él, no lo han dejado. En la corte, no se diga, está al lado de Maduro. Aquí estás enfrentando poderes, estás en la Asamblea Constituyente en contra del presidente.
es una confrontación de poderes la que hay. Yo creo que lo que tienen que hacer es dirimir las cosas. Sería interesante que las dirimieran en un diálogo abierto, fructífero, porque también hay algo muy grave, que yo creo que nadie se ha dado cuenta. En Perú hay 1 millón de venezolanos que viven ahí, en Colombia hay otro 1 millón, y en México tenemos 350,000, para que tengas una idea. O sea, el tema es delicado. Claro, claro. Pero yo creo que ya con tantos apoyos de tantos países tienen que tomar una determinación ya real de qué es lo que va a pasar con Venezuela. Porque hoy como están encontrados van a un baño de sangre. Y los dos, o sea, porque no hay a cuál irle. O sea, Maduro está en su posición y los otros también, ¿eh? Sí, claro, claro. O sea, no hay ninguna negociación, ninguno cede, para que me entiendas. Cuando yo creo que lo que tienen que hacer es sentarse a la mesa los dos. Unos no confían, otros no confían, y en fin, se hace un galimatías y allí nunca van a terminar. Los que van a pagar esto va a ser el pueblo de Venezuela. Porque los que van a poner los muertos son la oposición. Claro. Así de fácil. Y eso es a lo que van. Y eso es a lo que lo están apostando el 100% ellos, al baño de sangre. No le están a poner un canal real para poderse sentar. Con todo lo que digan que Maduro, que es un dictador, lo que sea, lo que tienes que hacer en este momento es la paz de Venezuela. Y nadie está haciendo nada para la paz de Venezuela. Lo que estamos buscando es un conflicto. Y ahí están las dos posiciones. No hay ni a cuál irle, ¿eh? Ahora, me recuerda, esto me recuerda ahí esta famosa, esta famosa obra que se llama El Extensionista. Muy bueno. En donde al final, bueno, cuando yo me acuerdo que la vi, al final decía, no nos queda otro camino al final que la revolución y la lucha. Y todo esto, al final, es simple y sencillamente un enfrentamiento que termina con sangre, pero que no hay alternativas. A veces parecería que eso es lo que están buscando finalmente ambos dirigentes, tanto Maduro como Guaidó, el que, ni modo, si hay un enfrentamiento tiene que ser, pero no tenemos otra alternativa, porque finalmente no vislumbran para ellos un hecho de que se tengan que sentar. A mí lo que también me preocupa, por ejemplo, es de parte de Maduro y el régimen militar, que estén viendo a Estados Unidos como esta cuestión de intervención, y de parte de Guaidó, que estén viendo a Rusia y Cuba. Entonces, al final de cuentas, ya se están involucrando otros países, que de alguna manera esto puede conllevar a la pregunta: ¿qué tan viable puede ser que Rusia se meta de lleno como se está metiendo Estados Unidos, y entonces esto reviente ya no solamente en un país, sino un conflicto internacional en el que evidentemente también importa, porque México está en medio? Mira, los intereses que se han dado en Venezuela pues han sido prácticamente de Cuba, donde han estado todo su aparato del Estado, y Rusia, como es sabido, que están metidos ahí en esto. Si esto se llega a ser un conflicto internacional, yo creo que lo van a resolver ahí. Trump y Rusia, a final de cuentas, son los que tienen las cartas en la mano, no Venezuela, y son los que van a decir qué es lo que van a hacer. Ya pasó, pues ha pasado Chile, ya pasó Panamá, o sea, han pasado varios golpes de Estado planificados por Estados Unidos, ¿no? Claro. Pero acá lo que estamos viendo es que lo que está pidiendo la oposición es que entre ya los Estados Unidos. Ya está viendo la intervención. Claro. Entonces digo que vienen para un baño de sangre. Yo no veo que estén planteando un diálogo para poder hacer, porque dicen unos, no confío en Maduro, y Maduro dice, no confío en ellos, y así se la van llevando. Y así se han ido ya durante 2 años. Este conflicto, ve qué tiempo lleva. Sí, es que desde el momento que Guaidó, por eso la pregunta que le hacía yo al principio aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Es que parecería que no está pasando nada, o que no había pasado nada desde el momento que Juan Guaidó se autoproclama o se autonombra o hace el llamamiento en el que dice que ya es el presidente en lugar de Maduro. Como que hubo un lapso, efectivamente, aunque hubo enfrentamientos, conflictos, pero como de 3 meses que prácticamente parecía que no estaba pasando nada. Así es. Y que de repente ahora toma esta fuerza otra vez, y que después de esos 3 meses en los que no hemos visto un diálogo, no hemos visto que se sienten, no hemos visto que han platicado, y que ahora vuelve a tomar fuerza esto, parecería que entonces ya la alternativa es, ya después de todo este tiempo, lo único que nos queda es una confrontación directa. Mira, México y eso, la propuesta para que se sienten a dialogar. Aquí en México se han llevado a cabo tratados importantes, el tratado, recuerda la guerrilla de El Salvador, Nicaragua, los tratados que se han hecho en México. En este caso México es completamente neutral, no ha querido intervenir en el conflicto. Hoy están un problema ahí con el embajador de Chávez, que lo quieren meter aquí en México, y ya dio su beneplácito de Relaciones Exteriores. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que prácticamente no quieren meterse en nada del conflicto, ni a favor ni en contra. Claro.
Entonces han sido completamente neutrales. Yo creo que aquí lo que ha faltado pues, es una decisión de la Corte Interamericana que ya la pueden hacer directamente para que ya se vea algo con fuerza y se sienten realmente las partes del hogar y ahí se dirime el conflicto, porque de otra manera, por voluntad política de ambas partes, no lo veo. No lo veo. No. Ahora, para irnos a corte, esta visión de México, esta posición de México, desde su óptica, doctor José Óscar Valdés, ¿está bien o está mal el que México en este momento se mantenga neutral? Mira, está bien en un ejemplo que tenemos. Cuando estaba Vicente Fox de presidente de la República, le dieron un golpe de Estado a Chávez y Fox se mantuvo quieto, no dijo nada. Después de 2 meses recuperó Chávez el poder. Si Fox hubiera ido a favor de Chávez, no sé qué bueno que nos hubiéramos metido. Tenemos bastantes problemas ahorita en México para podernos preocupar por un problema de Venezuela. Ahora todo el mundo habla de derechos humanos y que los tratados internacionales, lamentablemente tenemos un poder absoluto en la Constitución para el presidente de la República. Los tratados no son arriba de la Constitución, prevalece la Constitución. Entonces el presidente se agarró de ahí, está bien en su tema constitucional, y dijo, no, pues yo de aquí no va a mover, la Agustín Estrada. Y ahí no lo has podido mover. Los que me digan que los tratados, bueno, pues entonces digan los venezolanos que se vayan a la Corte Interamericana y que apliquen los tratados y que los pidan a México. No lo han hecho. O sea, no ha habido ninguna autoridad de ninguna índole que le pida a México que cambie su postura. Ha habido una cuestión política, pero jurídica ninguna. Claro. Que se vayan a la Corte Interamericana y que le digan a México, oiga, son los tratados, pues ¿por qué no lo hacen? Eso sería interesante. Se basan en decisiones políticas, no está en el Grupo de Lima, la cuestión de Perú es completamente distinta a la mexicana, ¿eh? Nos llevan 60 años en legislación. Wow. Para que tengas una idea. Bien, vamos a hacer una pausa y continuamos platicando de este y otros temas con el doctor José Óscar Valdés Ramírez, constitucionalista, doctor en Derecho Constitucional. Volvemos después de la pausa, no te vayas. Esto es ¿Qué tal, Fernanda? Seguimos platicando con el doctor José Óscar Valdés, doctor en Derecho Constitucional y de lo que está pasando en Venezuela, y ahorita vamos a pasar también a lo que sucedió aquí en nuestro país el fin de semana con esta marcha de algunos que salieron a la calle a manifestarse, pero bueno, ese es otro tema. Ahorita el punto nada más es regresar de todo este asunto, a ver, doctor, ¿quién pierde en Venezuela? Ya, más allá del gobierno, más allá del pueblo, pues, que se van a enfrentar, que habría sangre, habría una confrontación, habría problemas, en fin, habría muertos, desafortunadamente. ¿Quién pierde, Juan Guaidó o Maduro? Porque al final las herramientas del Estado las tiene Maduro. Sí. El ejército lo tiene Maduro. Juan Guaidó, no sé si tenga algo que lo respalde, por lo menos como para poder confrontar de esa manera. La estrategia de Guaidó es muy simple, aplicarle el genocidio y buscar una corte internacional para poderlo exhibir. Esa es la estrategia, no hay otra, no tienen otra. Así es, tan fácil como es. Se van a la confrontación, el que tiene las armas es el ejército, pues van a empezar a matar venezolanos, y que es pues, un genocidio, ¿no? Un delito de lesa humanidad para que lo puedas jugar en una corte internacional. Y esa es la bandera, o sea, yo no veo otro as de la manga que tengan para poder parar este asunto, más que una mesa de política internacional que sería ya lo que se debe de hacer a la voz de ya antes de un conflicto bélico. Pero decíamos, ya ha habido muertos, ya ha habido confrontaciones, ya ha habido enfrentamientos y no ha pasado nada. ¿Por qué tendría que pasar ahora? Porque supuestamente ya cuando te vas a enfrentar con él, que es lo que iba a hacer la semana pasada, ese que o iba él o iban ellos, ¿no? Así fue el asunto y al final de cuentas, pues no, ellos están comentando entre redes de ellos que fueron 80 muertos, ¿no? Los que hubo en el último episodio sangriento de Venezuela. Pero también te das cuenta que hubo gente que estaba también del otro lado respaldando a Maduro, ¿no? Entonces realmente la verdad absoluta como tal no la conocemos en México realmente, porque conocemos a mucha gente del pisto de la oposición. Claro. Y también los videos que también sacan del gobierno, pues digo, tampoco están mancos, ¿no? Pero lo que le están apostando es un baño de sangre, no le están apostando a una decisión política. Ahora, el interés de los Estados Unidos. No, pues eso es todo sobre Venezuela. A ver, los americanos no son mares de la caridad. Sí, exactamente, a eso iba. De gratis, pues nada. Pero aquí el tema, por ejemplo, ¿cuáles son estos intereses reales, verdaderos de Estados Unidos hacia lo que está pasando en Venezuela y cuáles son esos intereses ocultos que al final de cuentas no se están vislumbrando o no estamos viendo y que evidentemente existen? Hay una cadena de gasolineras de PDVSA de Venezuela en Estados Unidos. Recordemos que le compramos, nos refina el mismo proveedor a los mexicanos y a los que estamos en Texas, es el mismo, son los norteamericanos. Las reservas de Venezuela son demasiado altas. Entonces, al final de cuentas,
Venezuela dicen que tienen las reservas más grandes de América Latina en petróleo, ¿no? Los americanos son tontos, o sea, es un cliente para ellos Venezuela, le siguen refinando con ellos. Ya lo que logró hacer Estados Unidos fue quitarle las cuentas internacionales a Maduro, eso ya lo hizo. Y ahora hay una cosa muy importante que tiene Estados Unidos, la famosa ley contra el terrorismo, que si te llegan a la verdad como terrorista, te quitan todos tus bienes en cualquier parte del mundo y prohíben hacer negocios con ellos, ¿eh? La ley norteamericana es muy amplia en ese sentido. Yo creo que ahí es donde están ya buscando que venga una sanción económica fuerte por parte de Estados Unidos y de esa manera pues amarras a Maduro por completo. No le va a dar a los gringos más que, ¿sabes qué? O te vas a Guantánamo o no te va a quedar más. No te queda de otra. Así lo van a hacer a final de cuentas. Pues le están apostando los de Venezuela que Trump resuelve ese problema así. Ese es lo que ellos están pidiendo, su limosna, que lleguen los americanos y digan, órale, vámonos. Ese es el asunto. Ahora, ¿es viable? Porque... Ya lo han hecho antes y es viable. Pasó en Chile, pasó en Panamá, o sea, es viable. Sí, pasó en Chile y pasó en Panamá, pero no tenían, creo que ni Panamá ni Chile, yo creo que tenían como esta estructura quizá del ejército, de las Fuerzas Armadas, como en determinado momento pasó como en Cuba. Porque finalmente Cuba tampoco se ha sublevado, o sea, Cuba ha sufrido, se ha confrontado, ha tenido muchos problemas, pero no se ha sublevado ante los Estados Unidos y las consecuencias quizá las esté pagando. ¿Y Venezuela? Mira, aquí el problema que tenemos es muy simple. ¿Está metido Cuba con Venezuela? Sí. ¿Están metidos los rusos con Venezuela? Sí. Y van a entrar los norteamericanos. Yo creo que aquí se va a hacer una mesa internacional entre los norteamericanos y los rusos para ver qué es lo que sigue, porque son los que se van a confrontar realmente, son los que van a tomar las cartas en el asunto. No tiene nada que hacer la Fuerza Armada de Venezuela con los norteamericanos. Para que tengas una idea, nadie en América Latina tenemos siquiera un ¿cómo le llaman estos a los que transportan aviones? Se fue el nombre de los que transportan aviones, están en San Diego, se fue el nombre. No tenemos uno en América Latina. Estados Unidos tiene 15 portaaviones. Portaaviones. No tenemos uno en América Latina. Ningún ejército de América Latina tiene un portaaviones. Ninguno, de México para abajo. Los norteamericanos tienen 15. Tú dirás. O sea, en fuerza bélica no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Es el imperio romano corregido y aumentado, punto. Sí, no hay nada que hacer con ellos, así. Los que digan que Venezuela tiene armas, por favor. Ni nosotros que estamos tan cerca. No tenemos nada que hacer con los americanos. Para que tengas una idea, nuestro ejército americano llega a 350,000 gentes. Nada más de Marines son 2 millones. Más para que tengas una idea. O sea, no tenemos nada que hacer. Aplastados estamos, ¿no? No, o sea, América tiene igual, o sea, con todo el que sacan el patriotismo y que te digan no tiene nada que hacer, llegan 3 transatlánticos y se acabó. O sea, la fuerza de Estados Unidos es brutal. Ese es el asunto, ese es el problema que hay realmente. No dudo que los rusos también tengan fuerza, pero no es una potencia tanto como Estados Unidos. Están apenas tratando de despuntar. Pero los norteamericanos hoy por hoy tienen un peso demasiado fuerte en la milicia. ¿Qué le falló? ¿Qué le falló a Guaidó y qué le ha fallado? Primero, ¿qué le falló a Leopoldo López? ¿Y qué le falló a Guaidó en su estrategia? El oficio político. Para eso. Están muy jóvenes, el oficio político. Al enemigo le tiraba puente de plata. No puedes llegar y confrontar y decirle ya te vas a hacer puente de plata. No lo hicieron. Pensaron que por el apoyo que ya tenían de los países iba a ir el otro. No, ahí está. Digo, ya lleva 2 años y no se ha ido. Ese es un problema realmente, el oficio político. ¿Y qué es lo que estás viendo hoy? Estás viendo, son muy jóvenes, la gente de Guaidó es muy joven, y ¿sabes qué dicen? Nos esperamos 2 años, 3 años, 4, 10, 15 más, vamos a llegar. Ese es su discurso. Ese es su discurso, ¿eh? Sí, o sea... Sí, dentro de 3, 4 años... ¿Quién sabe si a Venezuela? Exacto, ¿no? O sea, ¿qué suceda con este futuro? ¿No? Pero ellos lo ven así porque son muy jóvenes. Te dicen, no, nosotros vamos a esperarnos. Somos muy jóvenes. Todavía nos queda un sexenio, 2 sexenios más, vamos a esperar, somos jóvenes. Ese es su discurso. Cuando ya sabes que el tema de hoy es la paz de Venezuela. Yo no he escuchado a nadie que hable por la paz de Venezuela. Yo he escuchado a todos que hablan por el poder de Venezuela, no por la paz de Venezuela. No han puesto una mesa de diálogo para la paz de Venezuela. Y yo creo que ahí estarían de acuerdo los dos, tanto Maduro como los opositores, a una paz por Venezuela. Bueno, lo único que creo que sí es hay que darle su reconocimiento ha sido Andrés Manuel López Obrador, que sí ha dicho de la paz de Venezuela. Es de, nosotros no nos metemos y nosotros ofrecemos la mesa de diálogo para que haya paz, ¿no? Es que si no haces eso es una confrontación. Hoy por hoy la oposición que yo he escuchado ambas partes, o sea, Maduro medio quiere darle una negociación, aquí ellos quieren que les devuelva
40,000 cosas para que tengan una voluntad política y que se vaya allá. O sea, en fin, haz de cuenta que casi lo que les hacemos es una rendición. Cuando tienes cuenta que, digo, que se le dan Maquiavelo, al enemigo le tira la puente de plata. Si realmente quieres salvar tu país, si no, ¿qué es lo que va a pasar? Si le están apostando que la elección norteamericana los va a dejar bien plantados, eso no lo creo. No va a pasar. Eso no va a pasar. Eso no lo creo. Eso no va a ser. Al contrario, van a llegar demasiado limitados. ¿Por qué? Porque entonces vas a llegar con un impuesto por Estados Unidos. ¿Así? Y entonces nunca vas a entender que hubo democracia. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues una democracia, una elección libre y abierta. Y a la larga Estados Unidos cobra los favores. Claro, te va a cobrar todo. Sí, claro. Nosotros nos los cobró los Magdaleno Campo y Beto, todo lo que nos quitó más de vetar el Tratado Nacional por un tratado. Y no dijimos nada. Sí, no, ya para tirar un régimen no es tan barato el favor, ¿eh? Yo creo que Venezuela tiene que leer un poco más de historia con México, qué nos pasó con los norteamericanos, en la época de Benito Juárez, con los tratados que nos hicieron. De final de cuentas nos cobraron. Es que ese es el problema, que de repente no tenemos como memoria de la historia. Memoria histórica. Memoria histórica no existe. O sea, los norteamericanos nos quitaron más de la mitad del territorio y nunca nos pagaron un peso. Así de fácil. Vamos a decir romancillo historia. No, ahí está la historia. O sea, no nos pagaron un peso. Nos invadieron. Y nos quitaron, sí. Y nos quitaron más de la mitad del territorio. Pues sí. Bueno, y ya antes de terminar y no se corte, la reflexión que tenemos que sacar de lo que pasó el fin de semana aquí en nuestro país, en esta manifestación, en esta marcha, en esta convocatoria, más allá de los números, más allá de si fueron tantos o no fueron tantos, ¿qué nos tenemos que llevar? Hablando de memoria histórica, hablando de necesidades como nación, como país, como ciudadanos, ¿qué reflexión tenemos que tomar en consideración de lo que pasó el fin de semana aquí? Primero importante porque es la primera vez que se hace una manifestación cuando antes de un año de gobierno, ¿no? Estamos casi a 6 meses y ya va la primera manifestación en contra. Yo creo que es importante también lo que dijo López Obrador, pues, que reconoce que la gente tenga hecho a disentir. Sería loco que lo reconociera, pues él toda su vida se dedicó a hacer eso. Lo dijo en su conferencia mañana, muy inteligente también dijo eso. Lo reconoció. Yo creo que aquí lo importante es que la sociedad ponga los puntos en la mesa de qué es lo que queremos. A ver, si estamos peleando porque Andrés Manuel toma decisiones erróneas, tenemos que mejor que procurar porque la Constitución de México no le permite hacer cosas erróneas. El problema que tenemos en este país, tienes una Constitución de 1917, con un poder absoluto, un presidente de la República. Los contrapesos de antes del PAN y el PRI eran los empresarios, el clero y los grupos políticos. Hoy el clero, los empresarios y los grupos políticos ya no existen. Claro. Entonces le dejas solo el panorama a Andrés Manuel. No hay oposición. No hay contrapesos, la Constitución como tal ya no los tiene. Ahí ya te das cuenta que es obsoleta la Constitución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Migrar la Constitución para delimitar los poderes de un presidente de la República que no intervenga en la Suprema Corte, que es una corte autónoma e independiente, como el caso del Perú, como el caso de Chile, como el caso de Argentina, que no intervenga en las fiscalías. ¿Para qué? Para que no se vaya a consulta la aplicación de la ley, sino que la fiscalía es autónoma e independiente, que haga lo que tiene que hacer su trabajo. Todos me preguntaban en el Perú, ¿por qué acá detienen a presidentes de la República? Porque los fiscales son autónomos, no dependen del presidente. No los manda el presidente. Exacto. Ve el caso del Perú, tienes 4 expresidentes en prisión y uno que se suicidó y uno prófugo. ¿En México cuándo? Claro. Tienes gobernadores allá, alcaldes. ¿Por qué? Por la autonomía. Entonces yo creo que la gente lo que tiene que mirar es una modificación de la Constitución. Qué bueno que se expresen, es interesante que esos espacios no se pierdan. Claro, es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio. Digo, por lo menos con todo lo que me digan, para hacer antes de los 6 meses y arrancar así, yo creo que arrancó bastante bien. Digo, a Peña le hicimos un relajo cuando ya se iba, ¿no? Sí, pues. Pero ahorita que empieces ya con estos números son interesantes, porque hay que respetarlos. Les digo, es parte de la democracia. Pero yo creo que como ciudadanos hay que sentar la base de qué es lo que queremos pedir. Yo creo que lo que tenemos que pedir es acotar el poder presidencial que trae la Constitución. Okay. Eso es lo principal, porque es un contrapeso real. Ya no hay contrapesos ahorita. Bueno, ya ni los medios de comunicación son contrapeso. Pues sí. Pues bien, doctor, pues muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre, el doctor José Óscar Valdés Ramírez, doctor en Derecho Constitucional. Nos escuchamos el próximo lunes, aquí nos vemos. Gracias. ¿Sí? Gracias.